Amén, muchas gracias por orar. Bueno, estamos estudiando la palabra de Dios en más de un sentido. Estamos en el Salmo 119 y estudiar la palabra de Dios es, o estudiar qué es, o la naturaleza de la palabra de Dios, pues no es otra cosa más que estudiar la naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. Pero recuerden, la palabra que escuchamos, la palabra que leemos, la palabra que estudiamos, es la misma palabra que fue engendrada por el Padre, es la misma palabra que creó todas las cosas, es la misma palabra que sustenta todas las cosas, es la misma palabra que hace que todas las cosas consistan. Entonces, gracias. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios para guardarla y para ponerla por obra, ¿qué estamos haciendo? Sino viviendo en perfecta armonía con Dios, la causa de todas las cosas, y con la creación de Dios. Amén. Por eso tanta promesa y tanta bendición para los que escuchan atentamente la palabra de Dios y la ponen por obra. Y por eso tanta catástrofe profetizada para aquellos que no escuchan la palabra de Dios y no la ponen por obra. Porque catástrofe es muy fácil. Métase a un río de aguas corrientes y condúzcase usted en dirección de la corriente. O sea, ¿cuánta resistencia va a encontrar? Si pasa una rama, le va a pasar al lado. Usted va a la misma velocidad que la rama, ningún problema, ¿sí? Pero dé la media vuelta y empiece a tratar de desplazarse río arriba. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a topar con todas las ramas, todas las piedras, toda la basura, todo lo que trae la corriente. Usted va a estar nadando en contra de la corriente. Eso es todo. Por eso cuando uno nada en contra de la corriente, todo sale mal. Alguien dirá, pero yo estoy nadando a favor de la corriente porque todo me está saliendo mal ahorita. Porque Dios está listo para llevarnos a una nueva corriente. Amén. Bueno, pero Salmo 119 es un salmo especial por su contenido, por su estructura. Es uno de todos los acrósticos alfabéticos que existen en la Biblia. Son 13 y 13 es el número de la esposa del Señor Jesucristo. Alguien que abrazó la palabra de Dios para ponerla por obra. Amén. Y cada uno de estas porciones del Salmo 119, cada porción de 8 versículos tiene el título de una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Así es que ya hicimos una introducción, ahí nos quedamos en diciembre. Hicimos una introducción, hablamos de la belleza milagrosa y eterna de la palabra de Dios. Y luego empezamos a introducir estas 7, pues hay 6 mencionadas en el Salmo 119. La doctora Hicks pone una 7ª que es pactos. Pero estas 7 formas que adquiere la palabra de Dios para poder ser entendida por nosotros. Gracias a Dios, Dios su verdad la expresa a través de estas formas. O sea, si Dios no nos hablara en forma de mandamientos, no entenderíamos. O en forma de pactos o estatutos o preceptos o testimonios, no entenderíamos la verdad. Pero el Señor le da forma a la verdad presentándonosla de alguna de estas diferentes maneras. Amén. Entonces viene la gente y dice, ay, mandamientos, qué horrible, estoy obligado a hacer esto y no hacer aquello. Si es nuestro concepto es porque no hemos ni siquiera empezado a entender nada. Amén. Lo que hace Dios es transmitirnos su verdad en forma de mandamientos. Entonces entendemos la urgencia que tiene Dios para
enseñarnos a practicar lo que estamos haciendo. O sea, si no entendemos que es un mandamiento, decimos, pues a lo mejor es una sugerencia. Entonces queda en mí decidir si voy a practicarlo o no. No, si viene en forma de mandamiento, no es una sugerencia. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es practicarlo. Y el Señor es tan increíble que cuando ve nuestra obediencia, ¿saben qué hace? Nos recompensa dándonos el entendimiento. Y aunque no nos dé el entendimiento, nos recompensa. Amén. Pero el fruto de practicar su palabra lo vamos a cosechar más temprano que tarde. Es la verdad. Porque ¿qué es, nuevamente, qué es su palabra? Es el poder que creó todo el universo. Amén. Es lo que hace que todas las cosas sean. Eso es su palabra. Eso es de lo que estamos alimentándonos. Esa es la naturaleza del hombre nuevo que tenemos dentro, Cristo en nosotros. Amén. Así es que gracias a Dios por la palabra de Dios. Por eso desde el día 1 nos hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios de la mejor manera posible. Amén. Y nos dedicamos a ella, nos dedicamos a profundizar y a estudiar como Dios nos vaya ayudando. Y cada vez encontramos más gente dando testimonio. A lo mejor no los tenemos acá, nos están escuchando por internet. Pero cada vez nos escriben más, se comunican más con nosotros, dándonos las gracias por la palabra y por lo que la palabra está haciendo en sus vidas. Bueno, siempre respondemos esa correspondencia y siempre decimos, pues démosle a Dios toda la gloria porque es su palabra. Pero, o sea, uno abre los ojos y uno dice, ¿cuánto de la palabra de Dios está siendo transmitida allá afuera para que la gente todavía tenga hambre y sed? Y un poco más de sustancia, que escuchen, la agradecen, amén, y la atesoran de una manera tremenda, amén. Lo que pasa es que pues la gente mezcla muchas buenas opiniones con la palabra de Dios, pero las buenas opiniones no pueden transformar nuestra vida, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios sí. ¿Por qué nos dedicamos a orar como oramos, a alabar a Dios como lo alabamos? Por causa de la palabra de Dios. Si nosotros proveemos de un nivel de mover del espíritu apropiado, la palabra va a estar allí para posarse sobre el espíritu. Amén. ¿Y saben qué va a pasar? El espíritu se está moviendo sobre la faz de las aguas y Dios va a decir, sea la luz. ¿Y qué creen que va a pasar? ¿Por qué salimos tan iluminados de aquí cada vez que salimos de aquí? Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. No solo es conocimiento mental lo que estamos adquiriendo, estamos teniendo una experiencia gracias al mover del Espíritu Santo. Sí, todo esto pues es por la palabra. Entonces, en el Salmo 100, yo creo que tenía esto ya escrito en algún lado por acá. En el Salmo 119 encontramos lo siguiente. A ver. No está lo que quiero. Además está tardando mucho. Encontramos Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste, la verdad en hebreo dice, tú ordenaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora les expliqué, aquí la palabra correcta es preceptos. Tus preceptos, porque es la palabra hebrea, así se pronuncia, pikud. Tú ordenaste que sean muy guardados tus preceptos, aunque aquí lo tradujeron mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Esos sí son mandamientos porque se llaman mishpat. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Eso los vamos a poner acá. Tus estatutos guardaré, no me dejes
enteramente. Y la hermana Hicks pone acá pactos, pues ya ven que ella lo hace en forma de estatura, ¿verdad? Y adentro del arca estaban las tablas del pacto. ¿Qué son los pactos? Si no es la ley, es otra forma de la ley. Amén. La palabra pactos no aparece en el Salmo 119, pero pues ella la pone, yo la voy a poner. Ella es más lista que yo. Amén. Así es que ahí tienen. Ya estudiamos la ley, Torah. Fue lo primero que hicimos y según recuerdo, en diciembre nos quedamos en testimonios. ¿Verdad que sí? Muy bien. Así es que, no, espérenme, no quiero esto. Ok, testimonios. La palabra, bueno, si quieren solo para refrescar, la palabra ley, Torah, significa, para que vean cómo esto todo está entrelazado. Para efectos de estudio podemos hacer una diferencia entre cada una de estas formas de la palabra de Dios, pero prácticamente todo eso es una sola cosa. Se llama la verdad, se llama el Señor Jesucristo, porque la palabra ley significa precepto o estatuto. Significa derecho, dirección, enseñanza, instrucción. Se los dije rápido porque ya pasamos por ley. Y la raíz de la palabra ley significa fluir como agua. Colocar o lanzar, especialmente una flecha. Disparar, señalar, apuntar como con el dedo. Enseñar, instruir, manifestar. Ser un maestro, todo eso significa ley, ¿verdad? Y ya estudiamos varias cosas con relación a la Torah de Dios. La siguiente forma de la verdad que vemos acá son testimonios. Testimonios son, así se pronuncia, Eda. Así se pronuncia la palabra testimonios en hebreo, Eda. Y la palabra testimonio significa testigo o un grabador con B grande. Viene de una raíz que significa duplicar o repetir, protestar, testificar, reduplicar, atestiguar. Y la palabra de Dios también es eso, pues es un testigo. ¿Se acuerdan que el Señor puso su palabra por encima de su nombre, como dice la Biblia? Entonces, ¿qué está tratando de hacer el Señor a través de su palabra, sino darnos a conocer su nombre o su naturaleza? Y una de las maneras como nos alcanza el Señor con su palabra es dándole a su palabra esta forma que se llama testimonios. Los testimonios nos recuerdan quién es Dios, nos recuerdan su naturaleza, nos recuerdan sus caminos, nos recuerdan su voluntad. Amén. Así es que la palabra sirve como un testigo también para reduplicar, para atestiguar, amén, acerca de quién es Dios. La razón por la que estudiamos la palabra de Dios es porque amamos al Señor y queremos conocerlo. Y resulta ser que Él escondió la revelación de su persona detrás de su palabra. Entonces estudiemos su palabra y vamos a encontrarnos con su persona. Y espérense que lleguemos a mandamientos. Pero nosotros, si no amamos la palabra de Dios, no amamos a Jesús. Eso lo dijo Jesús. Amén. Vamos a estudiar la Biblia. Creí que amábamos a Jesús con todo el corazón y que no podíamos esperar ni un minuto para poder aprender algo más acerca de aquel a quien decimos amar. Amén. Por eso es tan emocionante para algunos de nosotros estudiar la palabra de Dios, porque hemos ido conociendo a la persona de Dios a través del estudio de la palabra. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo nos permite tener una experiencia con la persona de Dios, pero la palabra de Dios nos permite tener sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén. Acerca de quién es Dios. Al final de cuentas, nuestro conocimiento de Dios va a ser más sólido, firme y completo por el estudio de la palabra
que por alguna experiencia que tengamos del lado del Espíritu, sin meter la palabra de Dios en el cuadro. Amén. Y hoy en día vivimos en la edad postmodernista. Y en la postmodernidad a la gente le interesa más tener una experiencia que tener conocimiento. Y a la gente le importa más sentir algo que aprender. Y lamentablemente la gente trae a las iglesias cristianas esa mentalidad postmoderna. Entonces, si sintieron algo, todo estuvo bien. Si aprendieron un montón, qué aburrido. No era eso a lo que fueron a la iglesia. ¿Verdad que es cierto? Ahora, esa es una calamidad. Amén, porque la gente así no va a crecer en el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Y a la hora de los bombazos espirituales, no van a tener algo de qué agarrarse. Uno a la hora de las horas no se puede agarrar de experiencias. Uno tiene que agarrarse de el conocimiento y el entendimiento que uno ha adquirido para poder sostenerse. Amén, amén. Y déjenme decirles, el bombardeo ya se está convirtiendo en bombardeo de saturación. El Señor viene pronto. Así es que necesitamos conocer al Señor de una manera sólida. Por supuesto, tampoco podemos decir que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y solo nos estamos llenando de letra muerta o de teorías. Necesitamos la experiencia del lado del Espíritu. Necesitamos las dos cosas. No una sin la otra. Eso no puede ser. Amén. Bueno, pero testimonios. Así es que ya los introduje a esto. Vimos varias cosas. Pues no voy a ser redundante en repetir algunas de las citas que ya vimos, pero hay muchas otras citas que vamos a ver. Y vamos a ver, vámonos a Éxodo 25. Éxodo 25. Vamos a concentrarnos en testimonios. Testimonios. Éxodo 25, del verso 10 al verso 16. Salud. Muy bien. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Se recuerdan cuál era ese testimonio? Las tablas de la ley. Aquí están los querubines arriba del arca en el propiciatorio, y adentro estaban, hagamos transparente el arca. Ahí estaban las tablas de la ley. Aquí están las tablas de la ley. Estaba exactamente la vara de Aarón que reverdeció, así es que la vamos a poner verdecita. Y ahí estaba una urna llena de maná. Amén. Entonces Dios continuamente estaba a través de estas cosas dándole testimonio a la nación de Israel. Esto ya lo hemos mencionado, cierto, de su rebeldía, porque se pelearon con Dios en estos 3 puntos, ¿verdad? Se murmuraron en el desierto porque Coré, Datán y Abiram llegaron con Moisés y con Aarón y les dijeron: ¿y a ustedes quién los puso por jefes de nosotros? Así fue como finalmente llegó la vara de Aarón al arca, como un testimonio, ¿verdad? Y luego las tablas de la ley. Las tablas que estaban en esta arca eran las tablas rotas, las primeras, las que rompió Moisés al pie del monte, como un testimonio de cómo los israelitas, o sea, no pasaron ni 40 días y ya habían roto del primer mandamiento hasta el último. Y el primero es: yo soy Jehová tu Dios. Y el segundo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí estaban adorando el becerro de oro, ¿verdad?
Por supuesto, delante tenían visible la columna de nube y fuego que estaba posada sobre el monte, y estaban viendo al monte arder en fuego por la presencia de Dios. Pero Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Ajá. Y lo tercero fue el maná. Más adelante en su jornada, un día se aburrieron del maná y tuvieron fastidio de este pan tan liviano, y entonces Dios quitó la restricción, y las serpientes y los escorpiones se metieron al campamento y las serpientes los mordieron, ¿verdad? Y bueno, pero estas cosas también daban testimonio o dan testimonio de la bondad de Dios. Número uno, de la manera como Dios ha elegido sustentarnos. Amén. La manera como Dios ha elegido sustentarlo a usted y sustentarme a mí es buena, justa, sabia. Dios sabe. Alguien dirá, pero estoy pasando por un nivel de escasez. Bueno, humíllese, doble rodillas. Dios lo sabe. Amén. Vaya a Dios y dígale: Señor, tú sabes, tú conoces. Y dele gracias. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios responde, ese periodo de escasez ya no regresa. En otras palabras, la oportunidad de haber podido bendecir a Dios en medio de escasez se habrá perdido para siempre, cuando Dios hace girar las balanzas y nos pone del lado de la abundancia, y nunca más va a regresar esa experiencia. No se la pierda. Bendiga a Dios en medio de esa experiencia. Nunca más va a regresar. Amén. O sea, usted no tiene por qué padecer escasez las 24 horas del día por el resto de su vida. Dios es un Dios balanceado, pero hay periodos, hay etapas por las que Dios nos hace atravesar. Acuérdese que en su soberanía hay una urna con maná. O sea, en Dios está todo lo que usted y yo necesitamos. Pero bendiga al Señor en cada etapa de su vida, dele gracias. Nunca, jamás en la historia y en la eternidad va a tener usted la oportunidad de darle gracias a Dios por esa experiencia particular. Por eso Dios la diseñó para usted. Así es que no pierda la oportunidad. Amén. Pero Dios es muy bueno. Miren cuánto testimonio nos da la palabra de Dios de la bondad de Dios y de la manera maravillosa, milagrosa como Dios ha elegido cuidar de los suyos. Y les voy a dar un testimonio por ahí que expresó el rey David. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Amén. Ahí tienen los testimonios de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos recuerda quién es Dios. Y entonces eso nos llena de esperanza, y podemos ir con esperanza y con confianza a la presencia de Dios y decir: Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste. Tú dijiste. Amén. Amén. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Dios mismo dio testimonio por medio de su palabra, ¿sí? Amén. Tenemos la ley moral de Dios que da testimonio de la naturaleza moral de Dios. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, yo muchas veces, yo tengo mis propias, le llaman checklist, porque no sé cuál sería la palabra en español, ¿verdad? Listado de cotejo. Chivo. Excelente. Ok. La palabra de Dios le da un montón de listados de cotejo. Qué complicado eso. Checklist. Amén. Para que uno pueda medirse a uno mismo. ¿Saben qué hago yo de vez en cuando? Digo, vamos a ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y empiezo. ¿Por qué estoy enojado entonces? ¿Dónde está el fruto del gozo? ¿Por qué estoy molesto con aquello? ¿Dónde está el fruto del amor? Y me acotejo a mí mismo. Hago lo mismo con los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Honrarás padre y madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Amén.
Todo eso es un testimonio, todo eso formaba parte del testimonio ahí en el arca. Cuando uno está habitando al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente, en otras palabras, paradito aquí abajo del arca, porque ahí están las alas del Omnipotente, amén, uno va a tener ese testimonio en su conciencia siempre. Escasez, hay una urna con maná dando testimonio de la bondad de Dios, el cuidado que tiene Dios de los suyos. Sí, en lo natural también. Dios sabía que José y María tenían que llevarse a Jesús a Egipto porque Herodes buscaba la vida del niño para matarlo. ¿Qué hizo? Mandó a 3 magos de Oriente llenos de oro, incienso y mirra, porque sabía que José y María iban a necesitar mantenerse en Egipto. Amén. Abraham, Dios le hizo un llamado increíble a Abraham y empezó diciéndole: olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Amén. Vete de tu pueblo, vete de tu familia, vete de tu casa y vete a una tierra que yo te mostraré. Si Dios no se hubiera ocupado de suplir para las necesidades naturales de Abraham, se lo hubieran tragado vivo los moradores de la tierra. ¿Qué creen? Lo hizo ser tan poderoso en bienes que el resto de los reyes de las demás naciones le tenían respeto. Los filisteos le tenían envidia. Solo se murió Abraham y fueron a cerrar todos los pozos que Abraham abrió. Vino Isaac, volvió a abrir los pozos de Abraham y vinieron los filisteos y ¡pum! Le cerraron el pozo. Vino y abrió otro, ¡pum! Se lo cerraron. Vino y abrió otro, ¡pum! Se lo cerraron. Vino y abrió otro, lo dejaron en paz. Amén. Luego, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció. Amén. La vara de Aarón que representa la autoridad de Dios y la autoridad que Dios delega en aquellos que Dios pone sobre nosotros. Entonces empieza uno a sentirse raro con las diferentes formas de autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero si uno habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, en nuestra conciencia va a estar el testimonio de que Dios los puso ahí para nosotros. Así es que vamos a, como dice la palabra de Dios, someternos a toda autoridad humana, porque no hay autoridad sino la puesta por Dios. Amén. Y entonces vamos a estar en paz. ¿Sí? Tremendo. Ese es el testimonio que Dios puso adentro del arca. Entonces miren qué hermoso. Dice Éxodo, vamos a ver. Éxodo, déjenme ver si quiero del 17 al 22. Sí. Éxodo 25 del 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y miren lo que dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. ¿Queremos que Dios nos hable? Amén. Todo lo que tenemos que hacer es vivir al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y entonces vamos a tener un testimonio continuo en nuestra conciencia de la bondad de Dios y de su soberanía y de su gobierno y de su naturaleza moral, de su santidad. Y además vamos a tener en nuestra conciencia el testimonio constante de que lo que nos cubre es la sangre de misericordias del Señor Jesucristo. Amén. El Señor no nos manda a ser perfectos. El Señor nos manda a ser humildes, nos manda a ser obedientes, amén, nos manda a ser sinceros, pero perfectos no, porque sabe que no podemos. Pero el Señor
tiene una sangre de misericordia sobre nuestra cabeza. Y entonces aquí está el Señor viéndonos a nosotros. Aquí están los ojos del Señor. Yo no sé si son azules los ojos del Señor, pero yo lo puse azul. Aquí está Dios viéndonos. Y aquí estamos nosotros con todas nuestras imperfecciones. Amén. Pero ¿qué ve el Señor entre nosotros y Él sino la sangre de la misericordia? La sangre de la misericordia. Entonces, cuando amamos la palabra de Dios, vamos a vivir conscientes que si no fuera por sus misericordias seríamos todos consumidos. Amén. Pero vamos a vivir conscientes y agradecidos por esa sangre de misericordias que hay entre Dios y nosotros. Y el diablo va a venir y nos va a decir: ay, qué imperfecto eres. Dios te va a tirar a la basura porque esa es su lengua. Ahí está. Dios te va a tirar a la basura porque eres demasiado imperfecto. Bueno, si no guardamos su palabra, no vamos a tener ni un solo argumento para vencer esa batalla. Ajá, pero si guardamos la palabra de Dios, el testimonio de su misericordia va a estar en nuestra conciencia y en nuestra boca. Amén. Y entonces esa sería una buena cita. Y esa sale del libro de Lamentaciones. Si no fuera por su misericordia, seríamos todos consumidos. El hecho de que yo no he sido consumido es porque hay misericordia entre Dios y yo. Gracias, Jesús, por tu sangre de misericordias. Amén, amén. Bueno, de allí me declararé a ti. Y luego Éxodo 27 del 20 al 21. Éxodo 27 del 20 al 21. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Se refiere al candelero que está del lado derecho, en la mano derecha de la estatura de Cristo. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y ese candelero representa la luz de la palabra de Dios. Y dice, ese candelero tiene que estar ardiendo siempre delante del testimonio. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios está viva y nos está iluminando y nos está alumbrando, siempre vamos a tener el testimonio de quién es Dios presente. Entonces el diablo no va a poder venir con sus mentiras y sus engaños, tratando de juzgar injustamente y falsamente a Dios con esa cosa de: mira qué injusto es Dios, mira lo que te está pasando, qué horrible es Dios, ¿por qué no mejor lo mandas a volar y te vas por otro lado? ¿Sí? Muchas de nuestras derrotas espirituales se deben a que tenemos la cabeza vacía de la palabra de Dios. No tenemos argumentos. Venimos a la iglesia, escuchamos la verdad, nos llenamos de fuerza y energía porque decimos: pero ¿qué me pasó si la cosa no es así? Es así, gracias Jesús. Regresamos a nuestra casa y la cabeza sigue vacía de la palabra de Dios porque no leemos nuestra Biblia entre semana. El viernes ya va a estar otra vez el diablo ahí diciéndonos: yigi. Amén. Sí, por eso tenemos que estudiar nuestra Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Bueno, empiece por el principio, léala de corrido, ¿cierto? Sí, yo nunca he dejado de leer de corrido mi Biblia. Cuando no estoy estudiando un tema específico, la estoy leyendo de corrido. Y qué exquisito leerla de corrido. Amén. Y si además de leerla de corrido quiere estudiarla de una manera más profunda, le sugiero agarrar los estudios que oye en este lugar y volverlos a estudiar. Pero no nada más oiga los versículos, examínelos. No nada más oiga las definiciones, vaya y corrobore a ver si es cierto lo que le estoy diciendo. Amén. ¿Qué cree? Va a descubrir que sí es cierto. Estudiar bien la Biblia requiere de esfuerzo, de trabajo, de concentración, de tiempo, de disciplina. Amén. Pero si usted pudo ganar primero de primaria, porque estudió, puede estudiar la Biblia. Amén. Y sacar 100 cuando esté arriba delante del tribunal de Cristo. Ok, sí se puede. Muy bien.
Éxodo capítulo 30, del 1 al 6. Éxodo 30, del 1 al 6. Entonces, aquí estaba el candelero, porque viene el Señor y dice, tú mantengan la lámpara de la palabra de Dios encendida. Entonces, esta lámpara va a mantener el testimonio de quién es Dios vivo en sus mentes. Y luego viene y dice, Éxodo 30 del 1 al 6. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. Ese hay que ponerlo aquí. Entonces borremos a fulanito y pongamos aquí el altar de oro. Ese estaba de este lado. Y dice, harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Ahí están los cuernos. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro, una corona de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Las varas acá, una vara y otra vara, ¿verdad? Con sus anillos ahí, para llevarla. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Amén. Y dice, sigamos en el verso 7. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Sabe qué significa eso? Si va a estudiar la Biblia, ore también. Si va a orar, lea su Biblia también. Cada vez que encendían las lámparas, tenían que quemar incienso. Si quemaban incienso es porque habían encendido las lámparas. La oración y la palabra, la oración y la palabra. Y dice, y este incienso tiene que arder delante del testimonio todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, entonces no solamente es la palabra, sino la palabra y la oración. La oración nos hace tener una experiencia con la palabra que acabamos de estudiar. Eso va a hacer que en nuestra conciencia esté vivo el testimonio de Dios. Amén. La verdad que sabemos va a estar dándonos testimonio de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor que Dios nos tiene. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Bueno, pues nos salvó y estuvimos ahí cuando pasó, por eso sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Tuvimos una experiencia. Pero la mente nos puede jugar un jueguito y al rato hasta se nos olvida la experiencia que tuvimos si lo dejamos solo allí. Yo conozco gente que sé que fueron salvos y hablaron en lenguas. Y hoy, 20 años después, 30 años después, probablemente ni siquiera se acuerdan de lo que les pasó. Yo sí me acuerdo porque me lo contaron. Amén. Pero es cierto, y uno los ve y es como que nunca en su vida tuvieron esa experiencia. ¿Qué pasó? No hubo lámpara encendida, no hubo incienso que ardiera. Entonces en su conciencia se fue desvaneciendo el testimonio que Dios les dio de cuánto los ama. Pero cuando uno ora y estudia, uno mantiene vivo el testimonio del amor que Dios nos tiene en su mente, en nuestra mente. ¿Está claro eso? Amén. Eso es bien importante, ¿sí? Bien importante. Y un día estamos atravesando por el valle de sombra de muerte y ahí va a estar Leviatán y va a estar el dragón y va a estar todo eso tratando de convencernos que Dios ya nos desechó, que ya no hay remedio para nosotros. ¿Saben qué nos va a sostener ahí? El testimonio, amén, que tengamos de Dios en el corazón, en la mente. ¿Cuánta verdad sabemos acerca de quién es Dios? Amén. Cuando el enemigo empiece a acusar a Dios,
se va a topar con que nosotros tenemos la verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y vamos a decirle: pues ahorita no lo veo por ningún lado, ahorita no lo siento por ningún lado, ahorita no puedo ver el camino por ningún lado, pero una cosa sé, que Dios es bueno y Dios me ama. Amén. Jesucristo dio su vida por mí, perdonó mis pecados, me salvó por medio de su preciosa sangre. Yo sigo siendo un hijo suyo desde ese día hasta la eternidad. Así es que afirmamos nuestra elección por el Señor y seguimos aguantando con paciencia el valle de sombra de muerte hasta que Dios elige sacarnos de allí. ¿Sí? No sientan que es algo extraño pasar por el valle de sombra de muerte. Mientras más se mete uno con Dios, más profundo los valles. Sí, porque Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pasemos a otra cosa. Oigan esto. Salmo 19:7. Salmo 19, verso 7. Salmo 19, 7. ¿Qué dicen si lo leemos todos en voz alta? Buenísimo. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Él no nos pide ser sofisticados, Él nos pide ser sencillos. ¿Y qué es ser sencillo? Viene el diablo con sus sofisticaciones tratando de acusar a Dios, y nosotros respondemos con la sencillez que nos da la sabiduría de la palabra de Dios. Pues yo sé que Dios me ama y es todo lo que necesito saber. Fin del argumento. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Amén. Porque estamos conscientes, tenemos el testimonio vivo. La verdad que sabemos está reduplicando, repitiéndonos continuamente quién es Dios y quiénes somos en Dios, qué ha hecho Dios en nuestra vida, en qué camino estamos y hacia dónde nos dirigimos. Amén. Bueno, gracias a Dios. Ok. A ver, este está tremendo. Juan capítulo 5, verso 30. San Juan capítulo 5, verso 30. Juan 5, 30. Seguro ya descubrieron lo que estoy haciendo con el Salmo 119. Primero estamos definiendo ley, testimonios, estatutos, preceptos, mandamientos, pactos, juicios. Amén. Y luego pues ya vamos a entrar a la esencia del Salmo ahí. Juan capítulo 5, verso del 30 hasta el final del capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque, número 1, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Número 2, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió,
vosotros no creéis. Eso está diciendo los fariseos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, número 3, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿De quién está hablando ahí? Del anticristo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así es que hay 3 cosas que dan testimonio del Señor Jesucristo: las obras, el Padre y las escrituras. Amén. Por eso es que el Señor hace, especialmente al inicio de nuestra jornada cristiana, el Señor hace milagros y cosas maravillosas. Y esas cosas son porque el Señor está testificando acerca de quién es Él, para que nosotros creamos, confiemos y nos lancemos al agua. Amén. Y empecemos a nadar. Pero ahí tienen ustedes. Ok. Ahora, vámonos a... Vámonos a Juan 8:12. Juan 8, verso 12 al 18. Juan 8 del 12 al 18. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Tremendo, ¿verdad? Amén. Bueno. Ahora vámonos a Juan 15:26. Así es que hagamos una raya aquí. Número 1, el Hijo de Dios da testimonio de sí mismo. ¿Sí? ¿Cómo no? Él es la verdad. Ahora usted y yo no podemos dar testimonio de nosotros mismos porque vamos a estar contaminando el ozono. Si empezamos a hablar de quiénes somos y qué hacemos y todas esas cosas, la verdad, en primer lugar, a nadie le interesa. Y en segundo lugar, vamos a dibujar un cuadro un poco bastante apartado de lo que Dios ve que nosotros somos. Pero el Hijo de Dios da testimonio de sí mismo. Número 2, estamos, en Juan 15. No, estábamos en Juan, ya me perdí. ¿Estábamos en Juan 8 o estamos en Juan 15? Bueno, regresemos a Juan 8. Ok, sí, regresemos a Juan 8. Sí, ya sé qué estoy haciendo. Juan 8, verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre. ¿Cómo dio testimonio el Padre acerca del Hijo? ¿O cómo da testimonio el Padre acerca del Hijo? Bueno, el Padre y el Hijo son uno solo. Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Amén. Pero luego, en los días de Jesús sobre la tierra, el Padre le habló a Jesús varias veces.
Que los demás no entendieran ni una palabra de lo que estaban oyendo no es problema del Señor Jesucristo, pero el Padre habló. Pero luego vean el respaldo divino que tenía el Señor Jesucristo. Y luego vean a Jesús haciendo precisamente la voluntad de su Padre. Así es que donde está Jesús está el Padre. Así es que si Jesús da testimonio de sí mismo, ahí va a estar el Padre para dar testimonio de quién es Jesús también. Amén. El Hijo, el Padre. Y número 3. Ahora sí. Juan capítulo 15, verso 26. Voy a poner el artículo el aquí. El Hijo, el Padre. Y Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y vosotros, número 4, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros. Alguien dirá, pero yo no estuve con Jesús desde el principio. Ay, a estas alturas de su vida como cristiano, usted también da testimonio de quién es Jesús. Amén. Amén. Miren todo el testimonio que hay acá, ¿verdad? ¿Sí? Así es que las obras que Jesús hace, y Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo obras maravillosas. Amén. Una vez yo me apunté de voluntario para servir en una campaña de milagros que hubo en el Estadio del Ejército hace años. Y yo era uno de los traductores, así es que eso me puso en la plataforma y fue muy emocionante estar en la plataforma. Y hubo una parejita, 2 personas ya mayores. Resultó que eran amigos de la familia. Y ellos dieron testimonio que cuando se hizo la oración de sanidad, Dios lo sanó a él, creo que de una sordera o de algo así. Los subieron a la plataforma y dieron testimonio de la sanidad y todo lo demás y todo aquello. Y resulta ser que no mucho tiempo después volví a saber de ellos. Y miren, solo porque estoy en internet no les cuento con detalles por dónde andaban, pero es como que nada hubiera pasado. Entonces dice uno, y el testimonio que Dios dio ese día haciendo una obra en esta persona, y su vida no cambió en el sentido de el camino religioso por el que andaban, ¿verdad? No hubo ninguna modificación, siguieron con sus mismos hábitos de toda la vida, nada cambió. Dice uno, pues ¿qué más puede hacer Dios? Hizo una obra y él sigue dando testimonio a través de sus obras milagrosas. Amén. ¿Sí? El Padre da testimonio, precisamente es Dios el Padre el que nos atrae al Hijo para que seamos salvos por el Hijo. Amén. El Espíritu Santo, por supuesto que da testimonio. ¿Sí? Por eso necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, ser continuamente llenos con el Espíritu Santo, hacer que el fuego siga ardiendo todo el tiempo. ¿Cómo? Orando en otras lenguas, adorando al Señor con las demostraciones del Espíritu. Amén. Y todo eso que hace, seguro a ustedes les ha pasado. Están orando en otras lenguas y algo que leyeron en la mañana de repente cobra vida y dicen, esto era, no lo había entendido y ya lo entendí. Mientras estaban dejando que el Espíritu se moviera en sus vidas. O vienen el día domingo y empiezan a danzar y a brincar y a gritar y de repente, ¡puf!, cobra vida algo que no habían entendido de las escrituras que acababan de estudiar hace poco. ¿Verdad que sí? Amén. Así es que todo eso da testimonio de la veracidad de esta cosa. Esto es real. El Señor nos salvó y eso fue real. Tiene que haber sido real. A mí me lo hizo hace 30 y no sé cuántos años y sigo aquí. Si no hubiera sido real ya no estaría aquí. Amén. ¿Cierto? Hubiera sido algo emocional, eso se hubiera desvanecido a las 3 semanas. Amén. Pero ya pasaron 30 y vamos a ver en qué año estamos, 2018. 37 años. Tiene que haber sido real, ¿no? ¿Sí? 37 años después. Amén. Fue en el 81. Ok. Ahora vamos a ver. ¿Qué más? Nosotros.
Nosotros damos testimonio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las palabras que hablamos no son solo conceptos teóricos aprendidos de alguien más. Tenemos una experiencia. Por eso podemos dar testimonio del Señor Jesucristo. Especialmente a la gente que nos conocía de antes y nos ven ahora. Y díganme si no. Uno no les está diciendo nada, pero no pueden negar el cambio que están viendo en uno. No pueden negar la paz interior que uno proyecta y el gozo. Amén. Y no pueden negar cuán inteligente se ha vuelto uno. ¿O no? La palabra de Dios nos hace ser inteligentes. ¿Sabe por qué? Empezamos a acostumbrarnos a movernos a nivel de los principios. Empezamos a manejar principios. Amén. Entonces vemos de repente algo pasar o escuchamos una conversación, alguien hace una pregunta y ¿qué creen? Ahí está el principio. Y damos una respuesta sabia y los dejamos a todos así, ¿ve? ¿Verdad que es cierto? Cierto. Nosotros damos testimonio del Señor Jesucristo también. Amén. Bueno, ahora vámonos. Hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vean este. Hechos 14:16. Hechos 14:16. Hechos 14, del 16 al 17. Hechos 14, del 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Cómo da Dios también testimonio de sí mismo? A través del mundo que Él ha creado, los ciclos de la naturaleza y las cosas que Dios ha creado. Amén. Ajá. Dios creó todas las cosas por la palabra de su poder a través del Señor Jesucristo. Amén. Y el diablo siempre está ahí para tergiversar las cosas, pero sigue siendo un hecho que si nosotros abrimos bien los ojos, podemos encontrar principios de verdad, principios de sabiduría detrás de todo lo que nos rodea. Principios naturales, el movimiento de las cosas en este planeta. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les di esa cita? Salomón disertó sobre los pájaros que están en el cielo y los peces que están en el agua, y sobre las plantas dice, desde el hisopo que nace en la pared hasta los cedros del Líbano. ¿Qué encontró él? La verdad que hay detrás de todo el mundo creado de Dios. Amén. Tremendo, ¿sí? Así es que todo da testimonio del Creador. Todo da testimonio del Creador. Bueno, ahora vámonos a Apocalipsis. Y vean esto. Apocalipsis, capítulo 1. Empecemos por allí. Y vamos a hacer una pequeña balanza. Arriba le vamos a poner de título testimonio. Acuérdense pues que la razón por la que nosotros damos testimonio de Dios, o el testimonio que da de sí mismo, estamos hablando de una experiencia viva, porque la palabra de Dios ha cobrado vida, porque Dios nos ha dado experiencias espirituales que han dado testimonio que su palabra es veraz. O la palabra ha dado testimonio que la experiencia espiritual que recibimos era de Dios, era verdadera. Amén. Porque tenemos una experiencia, nosotros ahora podemos dar testimonio de Dios también. ¿Sí? O sea, uno no va a dar su vida por lo que uno cree, si solo son teorías, lo que uno cree. Amén. Si le ponen un arma aquí y le dicen, niegue lo que sabe. Ay, si es algo que repitió de una tercera persona que el otro día lo dijo y quién sabe si es así o saber.
Ay, gracias, pero lo niego de mil amores. Pero cuando es una experiencia lo que tenemos, o sea, ¿quién nos puede hacer dar un paso hacia atrás si es algo vivo? Por eso dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Testigos. ¿Por qué testigos? Porque el Espíritu Santo hace que esta cosa cobre vida y se convierta en una experiencia. Amén. Bueno, ese es el testimonio que nos sostiene cuando estamos nosotros siendo atribulados, perseguidos o tomados temporalmente cautivos en esos periodos raros que Dios permite por el enemigo, ¿verdad? Oigan esto, testimonio. Aquí pongamos, a ver, ese es su lado derecho, entonces ahí pongamos placer. ¿Qué voy a poner aquí? Miren pues, Apocalipsis 1:9. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él tuvo una experiencia viva. Pues lo metieron en un perol de aceite hirviendo. No sé si conocen la historia de Juan. A Juan lo metieron en un perol de aceite hirviendo. Eso está en la historia. ¿Y qué creen? No se le quemó ni un cabello. Por eso fue que, me imagino, en la desesperación de aquellos que querían verlo muerto, lo mandaron a la isla de Patmos a que viviera ahí solito y no molestara a nadie, sin anticipar el hecho de que su soledad lo iba a conectar con Dios a tal grado que Dios le iba a revelar el Apocalipsis ahí en la isla de Patmos. Pero el testimonio de Jesucristo lo tenía a él como, ¿cómo se dice cuando lo? Exilio. Estaba esperando oír la palabra exilio. Amén. O sea, al diablo no le importa que llenemos la cabeza de teorías. Y honestamente tampoco le importa que esporádicamente tengamos una que otra experiencia. Lo que lo vuelve loco es que la palabra de Dios empieza a cobrar vida en nosotros. Amén. Y eso nos dé un testimonio viviente del Señor Jesucristo. Entonces empieza a buscar perseguirnos. Y Juan terminó exiliado en la isla de Patmos. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Espérenme, obviamente me adelanté. Empiezo otra vez. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los primeros cristianos que no se fueron en el rapto y se quedaron a pasar la tribulación y dieron la cabeza por no estar listos. Amén. Muerte. ¿Por qué los persiguió el anticristo? Porque, pues, vaya que despertaron más tarde que temprano y se pusieron las pilas, pero ya el rapto ya había sido y ellos se encontraron sumidos en esta cosa que se llama la gran tribulación. Pues, por lo menos tenían suficiente testimonio del Señor Jesucristo para que los identificaran como cristianos y perdieron la cabeza. Vale la pena perder la cabeza ahorita y no esperar a entonces. ¿Qué es la cabeza? Nuestra propia soberanía carnal y nuestra propia mentalidad carnal, nuestro razonamiento carnal. Amén, rindámoslo. O rendimos nosotros de manera voluntaria nuestra cabeza aquí y ahora, o nos la van a quitar. O sea, el Señor nos va a quitar la cabeza de una forma o de otra, pues. Y pagaron, por el testimonio que tenían, pagaron con su vida. Apocalipsis 12:11. Entonces, si usted está lloriqueando porque
y ya sus compañeros de clase o sus compañeros de trabajo descubrieron que usted es cristiano y están haciéndole la vida imposible, y yo creo que lo está abordando mal. Eso no es para lloriquear, es para pegar un grito y decir: Señor, gracias. Número uno, porque ya se nota. Y número dos, porque obviamente sí tengo algo de Cristo en mi vida y la gente lo está viendo. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio. Cada vez que nos persiguen, ¿sabe qué ocurre? Cuando lleguemos a nuestra mansión celestial, vamos a descubrir que ahí había un salón de trofeos. Y cada vez que nos persiguen, Dios pone un trofeo nuevo en el salón de trofeos. Amén. Yo creo que tiene un salonón de trofeos. Sí, así es que no llore, regocíjese, salte de gozo. Amén, porque lo persigan y porque le digan cosas. No busque esconderse, no se avergüence de Jesús, no le conviene. Jesús mismo dijo que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. Amén. Ok, entonces Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido. Estos son los vencedores. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué lado pongo eso? Yo diría placer, el placer de vencer al diablo, aunque el proceso duela. Amén. Vencer. ¿Sí? Está bueno. Duele en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza, ¡qué victoria! Amén. Ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Vino el diablo buscando desgastarnos con sus argumentos y sus cosas, y nosotros estamos parados firmes en algo que no es teórico, es algo vivo, es una experiencia, es algo que sabemos que así es, porque lo entendemos del lado de la palabra y lo vivimos del lado del Espíritu. Amén. Entonces así vencemos al diablo. Para mí eso es placer. Ok. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Guerra. Ay, hermano, es que este camino se me ha puesto muy difícil. Bueno, ¿y qué esperaba? ¿Qué esperaba? Usted está nadando en contra de la corriente de este mundo. Aguante las pedradas, no va a durar mucho. Amén. Y Jesús está con usted. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ok, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es al ángel que le estaba hablando Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Si hubiera sido un ángel maligno del enemigo, le hubiera dicho: sigue adorando, sigue adorando. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿de qué está hablando ahí? Cierto, en medio del dolor peleamos las batallas, pero eso lo pongo del lado del placer también. Profecía. ¿Qué es profecía? Ahora, aquí olvídese de estar tratando de averiguar el futuro. No está hablando de ese tipo de profecía. ¿Saben de qué está hablando? ¿Saben qué es profetizar? Profetizar es repetir algo que Dios ya dijo. Y Dios dijo cosas como: aquel que en vosotros empezó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cuando el diablo le diga: ya aquí se acabó todo, no vas a llegar a ningún lado, hable la verdad, profetice la victoria y diga: aquel que en mí comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén.
hable la verdad y va a ver cómo el testimonio de Jesucristo es esa verdad que usted está hablando. No está repitiendo teorías, eso está saliendo de su vivencia personal todos estos años de caminar con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Otra cosa que yo digo es: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, ok. Y Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Si aprendimos aquí a juzgarnos a nosotros mismos, Dios allá nos va a dar el privilegio de juzgar incluso a los ángeles. Vamos a ver a Lucifer cara a cara, y él se nos va a quedar viendo. Y le vamos a decir: tú te vas al lago de fuego. Amén. Dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué creen? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, por supuesto que hubo dolor, tuvieron que pelear una batalla, dieron la vida. Pero después, ¿qué pasó? Se pararon firmes en el testimonio que tenían hasta donde pudieron aguantar. Eso, gente que se quedó para la gran tribulación. A estos los matan al final de la gran tribulación. Pero ¿qué creen? Eso tiene gran recompensa y gran galardón. Viene Dios, los resucita y los pone a reinar juntamente con la esposa del Cordero por 1000 años. Eso es placer, ¿o no? Alguien dirá: sí, pero ¿y la batalla? Ok, pero vea al futuro. Claro que es placer reinar. Si el testimonio de Jesucristo que usted tiene es lo suficientemente poderoso para ayudarlo a pelear sus batallas en esta vida, le prometo que usted va a ser de los que van a reinar juntamente con Cristo por 1000 años. Amén. Así es que ahí tienen el testimonio. La palabra de Dios viene a nosotros también como un testimonio o como testimonios, ¿sí? La palabra nos recuerda, la palabra que ha sido vivificada, la palabra con la que hemos tenido una experiencia personal, continuamente está allí para recordarnos quién es el Señor, con qué clase de llamamiento nos ha llamado el Señor, amén, cuánto nos ama, cuánto ha cuidado de nosotros, amén. Y si el Señor nos ha traído del día 1 para acá, el Señor nos va a seguir llevando de aquí al final del camino, amén. Otra cosa que le digo yo al Señor, ¿saben qué es? Yo le digo, cuando está uno pasando por el valle de sombra de muerte, le digo: Señor, o sea, tú me salvaste cuando yo no te estaba buscando, cuando yo estaba perdido en mis delitos y pecados. En mí no estaba la sangre del Señor Jesucristo para justificarme y para perdonarme los pecados. Yo estaba totalmente metido en el fango del mundo y del pecado y de todas esas cosas. Y así me conociste, y así me amaste, y así me salvaste, y así me llamaste, y así me justificaste, y así me santificaste, y así me has traído hasta acá. Cuánto más hoy que Cristo mora en mí. He sido lavado con la sangre del Cordero. Estoy bajo la sangre de su misericordia. He hecho mano de la sangre de su gracia todos los días de mi vida. Soy torpe, soy imperfecto, pero amo al Señor con todo mi corazón. Él sigue siendo mi elección. Cuánto más hoy me va a ayudar el Señor a pelear mis batallas. Amén. Ese es mi testimonio y eso es lo que nos ayuda a seguir. Enojamos al diablo cada vez más y cada vez más, pero él es problema del Señor. Amén. Nuestro problema es serle gratos al Señor y seguir en pie hasta el final de la batalla. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios. Gracias a Dios por el testimonio que el Señor nos da de sí mismo.
Amén, gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle al Señor toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos alcanza, no solo como ley, también como testimonio. Gracias por la verdad, Señor, que testifica de ti todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa verdad que ha cobrado vida por medio del Espíritu Santo. Esa verdad con la que hemos tenido una experiencia personal. Gracias, Padre Santo. Si fueran solo teorías, no podríamos decir que te conocemos, Señor, pero no son solo teorías, Padre. Gracias por la vida, por la experiencia, Señor Dios, y por la transformación que tu palabra, que tu verdad ha traído a nuestras vidas. Gracias por dar testimonio de ti mismo continuamente, Señor, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Gracias por ese testimonio a través del cual nosotros podemos vencer al diablo, sus argumentos, sus mentiras, sus engaños, sus acusaciones. Gracias, Padre, por el testimonio de tu verdad, por el testimonio de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser testigos fieles tuyos, bendito Dios, con la verdad, la vida de la verdad que está en nosotros. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por alcanzarnos. Gracias por nuestra salvación. Gracias por nuestro bautismo con el Espíritu Santo. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento, por abrir nuestros oídos espirituales, por abrir nuestro corazón, por ayudarnos a ver, a entender, y, Señor, por encima de todo, por darnos una experiencia viva contigo por medio de tu palabra avivada por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor Dios Santo, a buscarte más y mejor en tu palabra todo el tiempo. Señor, ayúdanos a agradecer, Señor, lo que hemos aprendido y todo el camino por el que nos has traído. Señor, que crea en nosotros una mayor hambre, una mayor sed, Señor Dios, por conocerte. Ábrenos a un nuevo nivel, Señor, tu palabra. Abre nuestro entendimiento a un nuevo nivel, Señor, y haznos tener un nuevo nivel de relación contigo por medio de tu verdad, Señor. Padre, gracias. Gracias por lo que eres, lo que haces, por el testimonio que das de ti mismo. Ayúdanos a pararnos firmes en ese testimonio que tenemos dentro, Señor Dios, cuando estemos peleando nuestras batallas, Señor. Eso nos va a dar la victoria. Señor, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que nos has dado, por toda la verdad que has vivificado en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida, por todo lo que hemos experimentado, por todo el camino por el que hemos caminado, por todo lo que hemos aprendido. Te damos gracias por tus testimonios. Gracias por este día, por esta palabra, por abrirnos tu palabra, por bendecirnos con ella. Y ahora a ti te bendecimos nosotros de regreso, dándote toda la gloria y dándote gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Santificado sea tu nombre. Y, Señor, aprovechamos estar todos reunidos para orar por la pronta y exitosa recuperación de la doctora Esparza, Señor, de su operación, Padre.